conferencia sobre la industria 4.0. Contamos con la presencia del ingeniero David Barragán Prieto, gerente de automatización industrial en Control Technology en ABB, con más de 20 años en el área de automatización industrial. Por favor, recibamos un aplauso al ingeniero David. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? No voy a usar el micrófono mejor. Voy a pasar un video, desafortunadamente como tenemos con el VGA, el audio no se alcanza a escuchar, pero se los voy explicando para que vean cómo van a ser las ciudades del futuro, qué es la parte de digitalización, ¿no? Entonces, me van a ayudar allá para pasar el video. Y vamos a ver aquí precisamente lo que le llamamos nosotros dentro de ABB, la parte de ABB Ability, y lo que son las ciudades inteligentes. Y cuando nos referimos a ciudades inteligentes, no solamente nos referimos a la parte de infraestructura, sino también a la parte industrial, ¿sí?, que necesitan las ciudades. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver la parte de los trenes, la parte del metro, en donde finalmente nosotros como ABB podemos ayudarlos a los clientes, en este caso a las ciudades, para poder suministrar estos equipos y que puedan ayudar a la infraestructura, que las familias finalmente puedan estar mejor comunicadas dentro de las ciudades. Ahí vemos prácticamente una ciudad en donde principalmente podemos suministrar inclusive dispositivos como pueden ser motores. Estamos acostumbrados ya al término de utilizar la parte de Edge y lo que es la parte de la nube, ¿no? Aquí hablamos de la parte de electrificación, que es bien importante. Entonces nosotros en ABB podemos suministrar desde lo que es el transformador, lo que es la subestación, y muy importante la colaboración que se puede tener. Normalmente la eficiencia de las operaciones tiene que ser 24 horas, 7 días a la semana, no podemos parar, ¿no? Entonces esto es bien importante, las emisiones, reducir en las ciudades. Hace poco aquí en la Ciudad de México tuvimos la contingencia, ¿no?, por la cuestión de la contaminación. Los sistemas SCADA, ¿sí?, de adquisición de datos, en donde los cuartos de control, la energía eólica, también podemos ayudarlos a hacer la integración, y todo lo que son las fuentes alternativas de energía, ¿no? Asimismo, el almacenamiento de la energía, hoy en día cada vez más lo vamos a ver, por ejemplo, la parte de los data centers, ¿no? La reducción también de la parte de desperdicios y sobre todo la parte de agua, incrementar la eficiencia y los costos también operativos. La gran mayoría de las empresas están tratando de reducir la energía. Y bueno, también ahora vamos a ver todo lo que son vehículos eléctricos y los cargadores eléctricos, tanto para la parte de los autos como para la parte del transporte público, ¿no? Entonces, ¿cuánto se puede reducir? Hasta un 20%. También en los edificios, todo lo que son la parte de Building Smart, para reducir también el consumo de energía en los edificios, sobre todo la parte de los data site, ¿no? Entonces, esto es simplemente para que podamos ver lo que ya está sucediendo y lo que se está implementando de manera digital, y vamos a ir viendo un poco cuáles son las tendencias, qué es lo que se está viendo en cada una de las diferentes áreas. Y si quieres, ya vamos a pasar a la parte de la presentación para como tal, ¿no? Finalmente vamos a ver cuartos de control ya centralizados, en donde podemos ver la operación y donde yo también puedo utilizar un dispositivo móvil para poder ver la información, no necesariamente desde el cuarto de control, sino de manera remota. Y ustedes como estudiantes, es muy importante que empiecen a utilizar esta tecnología. Tenemos alianza con Microsoft para la parte de la nube, que se llama Azure, la nube de Microsoft, en donde podemos subir información, y también tenemos que ver la cuestión de seguridad. Vamos a hablar un poquito del tema de seguridad, porque es importante para no perder la información, porque a unas personas les da miedo hacer la conectividad, ¿no? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Esperemos nada más ahorita que nos ayuden ahí para switchar a la presentación. Y les voy a presentar dos gráficos bien interesantes. Lo bajé de Gartner. Gartner es básicamente, se dedica a hacer consultoría. ¿Cuáles creen que sean las tendencias del 2019 en el tema de digitalización? ¿Qué tecnologías creen que se estén utilizando o se van a usar más este año? ¿Alguien que me diga? A ver, inteligencia artificial es una de ellas. ¿Data science? Sí, la parte de analíticos, correcto. ¿Todos los IO? ¿IO? Del Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas, sí, aunque eso ya está un poquito más atrasado. Desde el 2009 viene haciendo eso, ¿no? Déjenme ver si puedo pasar aquí los slides. Sí. Entonces, ¿qué es la cuarta revolución industrial? Todos hablamos de la cuarta revolución industrial, ¿no? Ya me ha tocado ir a visitar clientes
y me dicen, oye, ¿en qué revolución estoy? ¿En la 2.1? ¿En la 2.4? ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Todo el mundo lo debemos saber. ¿Por qué hablamos de industria 4.0? Es la conectividad de todas las cosas de una planta, ¿no? Desde el tope hasta la base, todo está conectado, todo está conectado. Es un buen punto. ¿La primera revolución cuál fue? Industrial. Las máquinas de vapor, ¿no? Que lo vemos aquí. ¿Sí? Luego la segunda revolución industrial, la electrificación. La tercera, ¿qué empezamos a meter? Las computadoras y la automatización. Y ya vamos en la cuarta revolución industrial. De ahí sale el término de industria 4.0. Entonces, la industria 4.0 es la digitalización, la conectividad, en donde yo voy a traer datos de planta. ¿Y qué voy a hacer con esos datos? Voy a sacarle valor, ¿sí? Pero son muchos datos, ¿no? Porque ya, como hablaban allá atrás, hay dispositivos que los estoy conectando a Ethernet. Y al conectar más dispositivos, hay un término que se llama Big Data, ¿no? Entonces voy a empezar a hacer un almacenamiento de muchos datos, de mucha información. ¿Y dónde voy a almacenar esos datos? En la nube. ¿Pero qué es la nube? ¿Qué es la nube? Servidores. Son servidores finalmente, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo con los servidores? Lo estamos virtualizando, ¿no? Antes ustedes entraban a un data site y veían una cantidad de servidores impresionante y eran cuartos exageradamente grandes. ¿Qué pasa ahora? Los data sites se están reduciendo. ¿Por qué? Porque las aplicaciones las voy virtualizando en los servidores, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué está pasando en cuestión de tecnología? Vean, ¿qué tan importante es la parte de digitalización? ¿Cuántas personas se conectan al mes? 1.55 billones de personas están conectadas en Facebook. Cada día, más de 1 billón de personas. Es impresionante, ¿no? Si nosotros hacemos ahorita un Twitter o un WhatsApp, es impresionante la cantidad de personas que les pueda llegar, ¿no? ¿Por qué creen que Trump usa Twitter? Pues la facilidad con que puede comunicar y dar un mensaje, ¿no? Entonces, esto transformado en las empresas, estas son las 10 tecnologías que podríamos decir más importantes, que se les llama tecnologías disruptivas. ¿Por qué serán disruptivas? Porque rompen el esquema. Con lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer. ¿Ustedes son una generación disruptiva? Están rompiendo con todo, ¿no? Pero para bien, porque finalmente hay que hacer cambios. El mundo necesita cambio y necesita gente que venga con esos bríos como ustedes, como estudiantes, que tengan esa posibilidad de usar los recursos y la tecnología. Hablábamos de las cosas autónomas. Cada vez más le estamos dando a los equipos, a los dispositivos, autonomía. Nosotros en ABB tenemos ahora, se llama Smart Sensor. El Smart Sensor lo conectamos a un motor. Finalmente tenemos el motor, tenemos la carcasa, le ponemos el Smart Sensor y ¿qué creen que nos va a dar ese Smart Sensor? Toda la información de un tiempo real en línea. La información en tiempo real. ¿Y dónde la voy a poder visualizar? En mi celular. Yo no necesito estar pegado en el motor, puedo estar visualizando, si veo que la corriente se va incrementando, puedo saber qué le puede llegar a pasar a ese motor, puedo tomar una precaución antes de que ese motor pueda llegar a fallar. Entonces, cada uno de esos dispositivos está teniendo mayor inteligencia. Puede también, inclusive, ya hay equipos que tienen un lazo de control cerrado que se pueden diagnosticar o autodiagnosticar, y con ese análisis que yo voy a hacer científico puedo bajar información a esos dispositivos. ¿Qué más? La realidad aumentada pero analítica. ¿Para qué será la realidad aumentada pero en análisis? ¿La han usado? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? En ABB podemos ver un instrumento, ¿sí? Un medidor de flujo másico, un transmisor de presión, un transmisor de temperatura, y finalmente si la persona no sabe configurarlo, yo lo que le puedo hacer a través de la realidad aumentada es darle documentación y irle dirigiendo paso a paso cómo puede ir configurando ese dispositivo y puede analizarlo cuando lo está viendo de manera física, pero también lo está viendo de manera virtual, ¿sí? A través de la realidad aumentada. Entonces, esas aplicaciones ya están hoy en día. No es futuro, es presente. Ya hoy en día se pueden hacer, ¿sí?
¿Qué más podemos hacer? ¿Quién dijo inteligencia artificial? Por acá lo comentaron, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Para qué se usa? ¿Para qué lo usamos? ¿Para qué se les ocurre? ¿Han hablado un banco últimamente? ¿Qué creen que tengan? ¿Eh? No tienen gente ya. ¿Saben cuánta gente ha salido a los bancos? Una cantidad impresionante. ¿Han ido a un banco últimamente? Ya la gran mayoría de las operaciones, ¿dónde las hacen? En el cajero o en el celular, lo puedes hacer. Pero si vas a una institución bancaria, no digo nombres para no hacer comercial, ya ves muchos cajeros afuera y poca gente adentro. Y ya muchas de las operaciones te dicen que las hagas directamente en el cajero. Entonces, eso es parte de lo que está cambiando. Si ustedes, por ejemplo, entran a una página para hacer una reservación, hay alguien en el chat que les dice, ¿te puedo ayudar? ¿Necesitas de algo? Eso es inteligencia artificial. No hay una persona detrás de eso. ¿Sí? Acabo de leer un reportaje de la inteligencia artificial para la medicina. Hay una enfermedad que está causando estragos en todo el mundo. ¿Cuál es? El cáncer. ¿Sí? Y con la inteligencia artificial están viendo qué patrones se están manifestando en qué personas. Imagínense la cantidad de información y patrones que están revisando para poder concluir entre un hombre, en una mujer, de tantos años, de menos años. Todos son algoritmos finalmente. Y a través de la inteligencia artificial todos esos algoritmos los empiezo a correr y puedo empezar a generar qué patrones se están manifestando. Entonces, este tipo de tecnologías van a tener un gran futuro para podernos ayudar a realizar cosas que antes nos podríamos tardar muchísimo tiempo en analizar. ¿Qué más? ¿Qué es esto del gemelo qué? Digital. Aquí está la gente de robots de ABB. ¿Sí? Y también de electrificación. ¿Para qué usamos la inteligencia, la parte de Digital Twin? Puedo simular antes de tener que llevarlo a cabo y ver cómo se va a comportar, ¿no? ¿Sí? Entonces hay software, nosotros acabamos de hacer una alianza con la compañía que maneja la parte de SolidWorks, precisamente porque vemos ese futuro, esa simulación que yo pueda hacer antes de llegar a la planta. Yo no soy experto en la parte de robots, pero me ha platicado la gente de robótica, en donde tenemos el software que se llama Robot Studio, si estoy en lo correcto. Y anteriormente, normalmente los robots los programábamos con una touch pendant todavía. Pero ¿qué podemos hacer ahora? Con los mismos movimientos, yo puedo empezar a hacer la programación del robot. ¡Wow! ¿No? Es impresionante, ¿no? Lo que podemos empezar a hacer con la parte de Digital Twin. En PowerEdge, también no queremos tener dependencia de tener una nube, la información más alejada. Lo que es la parte de Compute Edge, lo que se dice es en donde tenga la información que esté más cerca de los dispositivos, más cerca de donde necesito tener la información, a eso se refiere. El blockchain también, yo creo que todos a lo mejor lo han escuchado, son la cadena de bloques, en donde una de las cuestiones principales que tiene es la seguridad, ¿sí? ¿Saben quién utiliza blockchain? Bitcoin. Es el más famoso ahorita, ¿sí? Y básicamente esto va a traer un cambio significativo para la cuestión de seguridad sobre todo. Y luego espacios inteligentes, en donde finalmente hay una colaboración entre diferentes personas, cosas y tecnología, en donde van a integrar todas estas, ¿no? Entonces vemos inteligencia, digitalización y lo que se conoce como mesh o mallas, ¿no? Entonces, en ABB se han hecho estudios con McKinsey y hemos identificado cuáles son las tecnologías que van a venir a romper esos paradigmas. Precisamente está el Internet de las Cosas. Vean el potencial de negocio de aquí al 2025, el impacto que va a tener es significativo en cuestión de tecnología. Se habla de entre 4 a 11 trillones, ¿sí?, de oportunidades que se van a tener en el campo digital, ¿sí? Y ahí vemos algunas de las que Gartner también hablaba, ¿no? La parte de automatización del conocimiento, de la nube, de robots avanzados, de vehículos no tripulados, ¿no? No sé si en la industria automotriz hoy ya se usan los AGV. Antes tenías a una persona que iba en un carrito a llevar materiales a la línea de producción y tenía que ir al almacén, tomaba esos materiales y los llevaba a la línea de producción. Hoy hay unos carritos no tripulados
algún momento hubo unas cintas magnéticas y el carrito tenía que seguir la cinta magnética. Hoy en día, ¿cómo creen que se lleven esos carritos? ¿Cómo llevan la ruta y por dónde van? Demás. Puede ser por visión o GPS, ¿sí? Y wireless, ¿sí? Y entonces yo le doy la ubicación donde tiene que ir. ¿Tiene seguridad? Claro que tiene seguridad. Si ustedes se acercan a uno de esos carritos AGV, tiene lo que se les llama unos escáneres para que precisamente evites el que puedas chocar con el carrito. Esto ya se usa muchísimo en la industria automotriz. Ya hay esos carritos no tripulados en donde finalmente toma un material y lo va a dejar, ¿no? Todavía hay sus cuestiones, ¿no? Leí un reportaje precisamente de Google de los coches no tripulados, ¿no? En donde causó un accidente porque no operó de forma adecuada la parte de seguridad. Entonces, pero pues cada vez se está mejorando más. Hablamos del almacenamiento de la energía, las impresoras 3D, materiales más avanzados, la exploración de los pozos petroleros y la energía renovable se está utilizando muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa con la industria? ¿Cuál será la industria que más digitalización ha invertido? ¿Cuál vemos hasta arriba? ¿Qué significará ICT? ¿Qué industria? Telecomunicaciones. Es la industria que más ha invertido en el tema de digitalización. Y es obvio, ¿no? Sí. Pero vemos ahí quiénes más también. Los bancos, ¿no? Los bancos también están invirtiendo muchísimo. De ahí todo lo que son los supermercados, ¿sí? Y de ahí ya lo que son las industrias automotriz, química, todo lo que es llamamos utilities o facilidades, oil and gas, todo lo que es la parte de logística, trenes, marina, alimentos y bebidas, minería y metales, agriculturas de las que más atrás se han quedado. Pero déjenme platicarles, el otro día fue una persona a dar una presentación a ABB. Esta persona estudió una maestría en Inglaterra y hizo una aplicación para definir cuándo es la mejor época para sembrar y qué sembrar. Y así definieron que en algunos campos en Londres era posible hacer champaña como en Francia. Y finalmente, en qué temporada lo podrían hacer y qué ventajas tendría. Y todo desde una app. Él diseñó la aplicación y en base a las condiciones meteorológicas de ese país y en base obviamente al tipo de sembradíos que se tenía y la tierra, podrías identificar. Entonces, aunque lo vemos muy retrasado, ya hay gente preocupada también por el campo, ¿no? Entonces, ustedes finalmente van a trabajar seguramente en algunas de estas industrias, en donde finalmente tendrán que hacer proyectos de digitalización, en donde finalmente van a empezar a utilizar estas tecnologías disruptivas, ¿sí? Pero los clientes no quieren buscar nada más utilizar la tecnología. ¿Qué es lo que al cliente le interesa finalmente? Reducir costos, ¿sí? KPIs, Key Performance Indicators, les interesa tener indicadores de lo que está sucediendo en su planta, en su proceso, ¿sí? ¿Cómo puedo reducir costos? ¿Cómo puedo mejorar la seguridad? ¿Sí? La seguridad de los alimentos, en las personas, en mi cadena de suministro. ¿Cómo puedo mejorar la calidad de mi producto? Finalmente la tecnología está bien, está muy padre, qué bueno que piensan a futuro y demás, pero finalmente tenemos que ayudar a los clientes en estos retos que ellos tienen, en estos objetivos de negocio, ¿sí? La eficiencia, ahorro de energía, ahorro de la utilización del agua, ¿sí? Desperdicios, y bueno, todo este tema con la parte de digitalización que le llamamos Big Data, conectividad, Industria 4.0, etcétera, etcétera. En ABB le llamamos ABB Ability y por eso tiene una TM porque es precisamente un trademark, o sea, tenemos la patente en donde la parte de Ability. ¿Qué es esto? Es la pirámide en donde en cualquier proceso, en cualquier área, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Los clientes dicen, ¿por dónde puedo empezar el tema de digitalización? Ya tengo una planta existente, ¿me tengo que ir a poner una planta nueva y empezar a utilizar la tecnología? No, sería una inversión muy costosa, sino sobre las plantas existentes yo puedo comenzar con un área, con un proceso en específico. ¿Qué puedo empezar a meter? Oye, voy a meter los motores, o ya tengo motores existentes. Oye, pues ponles un Smart Sensor. Oye, ya tengo instrumentación, tengo transmisores de presión, transmisores de temperatura. Oye, ¿por qué no le pones a esos una red? Antes utilizaban nada más 4 a 20 mA, ahora los puedo meter en una red que le llamamos HART, Foundation Field Bus, Profibus PA, ¿sí? Son diferentes protocolos de comunicación en la parte de instrumentación. Esos son los dispositivos de campo, en donde yo empiezo a generar esa información
que finalmente esa información a dónde va de esos dispositivos o esos sensores. ¿A dónde los voy a llevar? A un sistema de control, a un PLC, a un PAC, a un DCS, ¿sí? En donde voy a empezar a recabar esa información. ¿Y qué voy haciendo con esa información? La empiezo a visualizar para controlar mi proceso, ¿sí? Entonces aquí tenemos la automatización de los sistemas, y aquí es donde subimos esa información hasta llevarla hacia dónde, a la nube. Y les quise poner un ejemplo porque aquí pues se ve muy conceptual, pero vemos del lado izquierdo. ¿Qué sería un dispositivo, un instrumento? El instrumento conectado puede ser a un control remoto, una RTU que se llama. Todos sabemos del problema aquí en México del huachicolero, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes creen que tenga solución eso? ¿Sí o no? ¿Es fácil la solución? Desde mi punto de vista, sí. Que lo queramos implementar es otra cosa. Porque se puede meter instrumentación, se pueden meter controladores con comunicación, vía wireless podemos llevar toda esa información hasta un punto central, inclusive ya tener en la nube la información, ¿sí? Esto es lo que llamamos la era de la digitalización. Yo tengo que empezar a medir, a automatizar, ¿pero para qué? Para optimizar mi proceso, ¿sí? Y estas son las tecnologías, ya vimos algunas de ellas. En ABB ya comenzamos a utilizarlas. Inteligencia artificial a través de los robots. La parte de autónomos, operaciones autónomas, y la parte de robots, donde lo vemos también en la parte de barcos y transformadores. La parte de lo que decía de Smart Sensing, lo tenemos ahora actualmente los motores. La realidad aumentada, en donde podemos ayudar a nuestros ingenieros de servicio para dar mantenimiento, asistencia a subestaciones donde hay un riesgo inminente, es peligroso. Lo que es la parte de modularidad, en la parte de automatización dentro de las plantas, y lo que es la parte digital twin y lo que es la comisionamiento virtual. Es un hecho, en ABB ya utilizamos estas tecnologías. Las que vimos hace un momento, ya tenemos diferentes aplicaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a ayudar a los clientes para decir cómo las puedo usar, ¿para qué? Para poder alcanzar los objetivos de negocio, ¿sí? Y tiene que haber una estructura, un roadmap. Entonces muchas veces no existe. Aquí vemos una planta con diferentes áreas, líneas de producción. Ahí vemos, por ejemplo, aquí podemos ver que puede ser el área de recepción. Acá es donde tenemos nuestra cadena de suministro, y aquí donde estamos, por ejemplo, empaquetando. Aquí están, por ejemplo, si vemos una línea de llenado de botellas, a lo mejor aquí están las llenadoras, las taponadoras, las etiquetadoras, y finalmente acá tengo mi subestación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros como ABB podemos dar para ayudar a los clientes? Tenemos un scope muy amplio, y si nos comparan con las otras empresas de automatización, yo trabajé en otras empresas como Siemens, como Rockwell, les puedo comentar que ABB tiene el mejor portafolio y la mejor solución, ¿sí? Desde que iniciamos con lo que es la subestación y el transformador, hasta lo que es la entrega o la parte de paletizado o empacado del producto. Aquí pueden ver las diferentes soluciones que tenemos dentro y fuera de las plantas. Y ya hablando a detalle, ¿qué es lo que debemos hacer con un cliente y qué es lo que ustedes pueden empezar a pensar cuando vayan a salir a trabajar a la industria? Es identificar primero cuáles son los indicadores más importantes para el cliente. Para mí es importante la calidad y la seguridad, la eficiencia, la flexibilidad y la velocidad. Yo les puedo platicar un caso de Nissan. Hace 12, 15 años tenían una línea para un auto, otra línea para otro auto en Aguascalientes. Hace 10 años hicieron una línea que le llamaban FMS, Flexibility Manufacturing System. En la misma línea podían fabricar entre 5 o 7 vehículos diferentes, cuando anteriormente lo hacían. Y anteriormente veías, no sé, 50, 60 robots en las 4 áreas principales de la industria automotriz. Simplemente en el área de body shop, que se llama donde ensamblan la carrocería, tenían aproximadamente 350 robots que hacían toda la carrocería, y decían, hoy fabrico Platina, mañana fabrico el Clio, y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto también es lo que busca el cliente. ¿Qué ofrecemos? Y eso es lo que les decía, cuando vamos a hablar con un cliente, todo el mundo quiere la digitalización, pero tenemos que empezar a trabajar y aterrizar ese mensaje y decir, ¿en dónde quieres esa digitalización? ¿Qué es lo que quieres lograr?
ese slide me gusta mucho porque te da una contextualización de lo que ya necesitas en la industria, ¿sí? ¿Quieres buscar calidad? ¿Quieres buscar disponibilidad? ¿Quieres productividad? ¿Qué tipo de soluciones o qué objetivos de negocio y con qué tecnologías los puedes hacer? Entonces ya vas más estructurado, no a pensar. A mí me tocó hace un año dar varias presentaciones en Monterrey y la gente se acercó conmigo y me dice: oye David, es que tengo dinero del gobierno de Nuevo León, necesito gastármelo antes del 31 de diciembre porque nos dieron dinero para la parte de digitalización, pero no sabemos qué hacer, pero lo tenemos que usar. O sea, dices, no puede ser, ¿no? O sea, debería de haber ya un enfoque, un roadmap de decir, aquí estoy y quiero lograr esto, y ya tener una ruta específica, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que se está haciendo. Y quise poner este ejemplo. Estos son equipos de nosotros, son PLCs de la familia AC500, en donde ya estos equipos, fíjense qué pueden hacer, directamente mandar información ¿a dónde? A la nube. ¿Sí? Hay un protocolo que los invito a que lo estudien, se llama MQTT, ¿sí? Que es el protocolo de comunicación ya para empezar a entablar comunicación entre máquinas, una máquina con la otra, o enviar información directamente a la nube. Entonces, esto, como les decía, es parte de lo que hablábamos del Compute Edge, en donde voy a poner la información más pegada a esos dispositivos. Ya está sucediendo, ¿sí? Cuando vemos en los clientes, podríamos ver una arquitectura de esta naturaleza, en donde la semana antepasada me decía un cliente: David, tengo PLCs, DCS de Mitsubishi, Hitachi, Siemens, Allen Bradley, y estarle dando mantenimiento a todas estas plataformas. ¿Por qué no tengo un sistema integral en donde pueda integrar todos estos PLCs? ¿Lo puedo hacer? Sí, sí lo puedes hacer. Simplemente hoy en día puedo poner aquí, nosotros tenemos una familia que le llamamos 800XA, precisamente la X y la A significa Extended Automation, en donde puedo integrar la parte de potencia, o sea, subestaciones, interruptores, puedo integrar la parte de variadores de velocidad, centros de control de motores, toda la parte de seguridad intrínseca, por eso lo vemos así de color diferente, ¿sí? Que puede ser instrumentación que está en áreas explosivas, por ejemplo, clase 1, división 1, clase 1, división 2, toda la parte de disparos de emergencia, sistemas de gas y fuego, y equipos de tercero. Y lo puedo tener en una consola donde yo pueda estar visualizando la información, o puedo tener vía remota la información, o inclusive la forma colaborativa. Esto que ven aquí es una mesa de trabajo, que en lugar de tener reuniones en una mesa tradicional y convencional, es un iPad grandotota en donde estamos colaborando y estamos viendo la información que está sucediendo en tiempo real en mi proceso o en mis áreas, ¿sí? Entonces, esta es la parte interesante de lo que podemos ver. ¿Para qué hacer todo esto? Finalmente, ¿por qué quiero empezar a hacer esa conectividad? ¿Por qué quiero tener esos dispositivos inteligentes? Lo mencionaron hace rato, es la convergencia entre la parte de OT, ¿sí? Que es tecnología de las operaciones, es decir, lo que sucede en el piso de planta, en los procesos, con la parte de TI, que es tecnología de la información. Es donde yo voy a converger. Y siempre les hago una pregunta: ¿es la misma red? ¿Debiera ser la misma red del piso de planta y enlazarla con la red administrativa? ¿Qué piensan? ¿Que sí o que no? ¿Debe ser la misma red? ¿Por qué sí o por qué no? Para facilitar la comunicación debe ser la misma red. No, no debe ser la misma red. Las prioridades son diferentes de lo que sucede en las plantas de las prioridades que tienes a nivel administrativo. ¿Qué pasa si yo pierdo el correo o no tengo ahorita correo? ¿Me pasa algo? No mucho, ¿no? Simplemente no puedo ver los correos de las personas. Pero bueno, pues me puedo comunicar por otros medios. ¿Qué pasa si yo paro un proceso? ¿Es crítico? Las prioridades son diferentes, ¿sí? Entonces, sí va a haber un punto en donde van a converger la red de producción con la red de IT, pero deben ser redes totalmente, o segmentos de redes diferentes, no pueden ser en el mismo segmento, ¿sí? Entonces, eso es lo que los clientes van a acabar viendo, es la conectividad de todos sus procesos, desde lo que es la recepción de materiales, la preparación, su proceso como tal, hasta el empacado, y todo esto van a llevarlo hasta su sistema empresarial, pero para eso existen softwares que te permite hacer
la que la información que tú estás capturando de todas esas líneas de producción y sus procesos se conocen como sistemas MES o MOM, que es Manufacturing Operation Management o Manufacturing Execution System, sistemas de ejecución de la manufactura. Que estos software lo que te van a permitir es tomar decisiones en tiempo real. Cuando van ustedes a alguna planta, han visto que van caminando y ven un chorro de pizarrones con un montón de gráficos y que no se cumplió la producción y que la calidad. ¿Esos gráficos están en tiempo real? No, es historia, ya no puedo hacer nada. Si tuve 100 botellas de desperdicio en una hora, pues ya las tuve, ya no pude hacer nada, ya tuve mucha merma, ya tuve mucho scrap, desperdicio. Pero esto me va a dar la facilidad de que con el software yo pueda tomar decisiones en tiempo real y corregir en ese tiempo real. Eso es parte también de la conectividad y de la digitalización, en donde yo pueda tomar decisiones a través de ese software. Bien importante, la seguridad. ¿Creen que la seguridad sea en una sola capa? ¿O en un solo? Pues ¿sabes qué? Voy a poner un firewall para todo mi sistema y con eso ya la hice. ¿Creen que eso sea lo más adecuado? La seguridad son layers, se les llama, son capas. Entonces, hay políticas de seguridad. Obviamente el antivirus en las computadoras le permite tener una seguridad, pero no hace que no sea vulnerable y que puedan entrar. Si no lo creen, y existe en México, ya hay hackers que se han metido a las empresas de manufactura, industriales, de cerveza, de galletas, y ¿qué creo que ha pasado? Han parado la producción de empresas importantes a nivel mundial. Yo no les puedo decir los nombres porque son confidenciales, pero les puedo compartir que efectivamente los hackers ya han entrado a este tipo de empresas y han violado la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la seguridad a veces la ponemos en una sola capa, pero la seguridad la tengo que tener en diferentes capas. Y aquí vemos cuáles son esas. Las actualizaciones son bien importantes de los sistemas operativos. El manejo de las cuentas, a veces todavía tengo a 100 personas, dieron de baja a Juan o a Rodrigo, y el cuate que llegó nuevo, utiliza los passwords de Juan y de Rodrigo, no te preocupes, con eso estás bien. Las políticas de las computadoras, los firewalls también, las políticas y procedimientos. Yo les preguntaba a veces a la gente de IT, ¿cuáles son tus políticas de seguridad? ¿Qué le permites o qué no le permites hacer a la gente? ¿Desde dónde se lo permites hacer? ¿Pueden usar sus dispositivos móviles o no los pueden usar? ¿Cómo se conectan? ¿Sí? Si queremos hablar de la digitalización y queremos empezar a conectar todo y tener esa convergencia, este tema es muy preocupante. Y sí tenemos que tener una arquitectura donde existan todas estas situaciones o estas capas para que finalmente, si alguien se conecta de manera remota, sepamos quién se conectó, qué tipo de información puede accionar. Aquí existe un firewall para que te permita hacer o no hacer, ¿sí? Qué servicios están permitidos, que no sea invasivo para la colección de datos, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de digitalización es muy padre, es muy bonito, podemos utilizar las tecnologías disruptivas, pero más importante es la seguridad. Si no empezamos a tener estas políticas de seguridad, en las empresas van a empezar a tener problemas. Ya hay también empresas pequeñas que les encriptan la información y les piden dinero para poder obtener a cambio esa información que les encriptaron y que es confidencial de esa empresa, ¿no? Esto me gusta porque ustedes juegan Xbox, PlayStation, ¿sí o no? ¿Y creen que esto está en las empresas? Que pudieras tener así una pantalla padre y desde ahí estar monitoreando. Yo les platico, nos gustaría tener eso, a todos, ¿no? Hace un mes una persona la contrataron en Estados Unidos, muy bueno el cuate, pero llegó a un cuarto de control en una empresa donde tenían medidores manuales, tenían botones. A los 2 días les dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar aquí, no estoy acostumbrado a usar ese tipo de tecnología. La industria también, por eso viene aquí, ¿cómo va a atraer a las nuevas generaciones? Si la industria no se moderniza, también tiene un problema, porque ustedes vienen ya con un tema de digitalización, ¿sí? A mí me ha tocado de repente que le presto la computadora a una de mis hijas y quiere hacerle a la pantalla más chiquita o más grande,
¿sí? ¿Por qué? Porque está acostumbrada así a hacerlo en el iPad. Entonces, tenemos que también, y dentro de ABB lo que hacemos es ayudar a los clientes a hacer cuartos de control para que finalmente, miren, qué padre sería tener un cuarto de control así, ¿no? Pero hace poco estuve en una planta que era el cuarto de control y tenían como 10 escritorios aislados con un sistema acá SCADA, otro sistema acá SCADA, otro sistema SCADA acá. Y digo, ¿cómo pueden operar así la planta? De verdad, en lugar de tener algo así, una alta tecnología, y no cuesta mucho. En realidad es que finalmente estemos preparados para ese tema. Ya les platiqué de los sistemas de manufactura, ya les platiqué un poco de cómo hacer el enlace, la conectividad, lo que es el almacenamiento de los datos, utilizar los servicios comunes, la experiencia de los usuarios. Esto es bien importante. El tema de digitalización también me ayuda en darle la información, no a todo mundo, ni toda la información, sino darle la información correspondiente. Yo estoy en mantenimiento, yo estoy en calidad, yo estoy en producción, te voy a enviar la información adecuada para tu posición. Esa es la experiencia que va a tener esa persona. Y la parte de reportes, que los puedas generar vía web. Utilizar esos servicios de vía web en donde yo publico un reporte y ese reporte lo voy a poder ver desde cualquier lugar. Si el gerente de planta no está en la planta, oye, ¿cómo va la producción del día de hoy? Ni siquiera les tiene que hablar. Esta persona puede agarrar su teléfono y verificar la producción. Oye, ¿por qué paró la línea hace media hora? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el impacto que tuvimos? Chihuahua, ¿cómo sabe eso? Porque lo está viendo en tiempo real. Entonces, es muy importante ese tipo de reportes. Aquí vemos lo que normalmente los clientes van a pedir. Puede ser dashboards, puede ser entrenamiento virtual, ya se está dando, puede ser el manejo de laboratorios. Muchos de los clientes lo que hacen es hacer muestras cada hora de cómo está el producto, ¿sí? Y finalmente, pero le digo, ¿y qué pasó? Si en una hora detectaste que hay algo más, ¿qué haces? Ah, no, pues hay que ir para atrás con el lote. Wow. Podemos hacer esas lecturas de laboratorio en línea, ¿sí? El manejo de tus recetas, ¿no? A mí me platicaba un cliente que hace cereales que me decía, es que David, no sé si le echaron 2 o 3 vitaminas menos al cereal, y eso me impacta en mi costo, porque el costo finalmente es el mismo. Oye, pero pues la receta la deberían de llevar, no dejarle al operador hacer cosas sin decirle, estás en este paso y para pasar a esto tienes que llevar a cabo esto. O luego estamos comadreando y echando el chisme ahí, pues finalmente se me pasó, ay, ¿cuánto le eché? ¿200 gramos o 400 gramos? Porque hay muchos de los productos que se hacen con cuestiones manuales, ¿no? El OE es un boom, es Overall Equipment Efficiency, es ver la eficiencia de las líneas de producción, ¿sí? En Nissan, de hecho, me platicaba la gente, en la línea final tienen un cable. Entonces, cuando hay un falta de suministro o algo, jalan el cable y la línea se para. Normalmente en las líneas automotrices todo el tiempo los operadores van trabajando y el coche va avanzando. Y van poniendo el volante, van poniendo los asientos y demás. Pues los operadores agarraban y jalaban el mecate o la línea de vida, ¿sí? Y pues en lo que venía el supervisor, ya cuando venía el supervisor lo volvían a jalar, ¿no? Esos microparos los empezaron a monitorear, que eran microparos de 10 segundos, 15 segundos. Al final de un mes era una unidad perdida, un coche perdido por esos microparos. Entonces, por eso a los clientes les interesa mucho los downtimes, ¿sí? La eficiencia de las líneas de producción. Finalmente todos quisiéramos llegar a tener algo así, en donde puedo tener dispositivos inalámbricos conectados, tener toda la comunicación aquí y finalmente lograr ya esto. Entonces, ya como resumen o como conclusión, yo les puedo decir que ABB venimos trabajando muy fuerte con Microsoft, IBM. No todo lo podemos hacer solos, tenemos que buscar partners, tenemos que buscar alianzas estratégicas para poder presentar una solución de inicio, ¿sí? En donde podemos analizar, visualizar, simular, optimizar, etcétera, etcétera. Y finalmente la colaboración. Entonces es muy importante generar esa colaboración. Nosotros tratamos de generar centros de expertise específicos para cada industria, para que finalmente exista un mayor expertise y un mayor conocimiento en cada industria. Y finalmente yo voy a saber más, voy a hacer más de mejor forma, pero juntos. Entonces, simplemente todos esos dispositivos, voy a tener esos sensores, van a estar actuando y voy analizando la información y así se va a ir repitiendo. ¿Para qué? Para lograr esto. La digitalización, la oportunidad está ya presente en todas las industrias. Finalmente la digitalización te puede transformar y te puede transformar de maneras
que impacte a cada una de esas industrias o los aspectos que tienes en tus procesos, ¿no? Se necesita combinar temas de innovación de IT con el expertise de OT. ¿Sí? La gente de IT quiere llegar a conectar los switches que tienen normales a un switch industrial que tiene características precisamente industriales. Entonces hay que agarrar el mejor expertise de la gente que está en planta con el conocimiento, la innovación que tienen las nuevas tecnologías en la parte de IT. ¿Sí? Y bueno, pues tenemos una gran gama de soluciones para diferentes industrias. Sí es muy importante el manejar plataformas que sean integrables, que nos permitan manejar todo el ecosistema, desde mis proveedores hasta la parte de recepción de materiales, ¿no? Y el expertise que se necesita no solamente en tecnología, sino en la parte de información y el dominio del conocimiento del proceso también es muy importante. Entonces, yo les puedo decir que gracias a eso es que nosotros en ABB estamos hablando de ABB Ability para tener ya las soluciones listas para los clientes y también para ustedes que las puedan empezar a utilizar. Aquí ven el stand de nosotros con la parte de robots. ¿Qué es lo que queremos? Escribir la era digital, el futuro de la digitalización. Que estemos listos para eso. Con esto concluyo. Muchas gracias. Les voy a hacer preguntas. Aquí tengo. ¿Quién me dice 3 tecnologías disruptivas? Inteligencia artificial, data, blockchain ¿Quién está aquí al lado de mí? No, Gemelo. que le doy la mitad. Gemelo digital, realidad aumentada. A ver, aquellos que estaban durmiendo, no. Existe la convergencia, hablábamos de IT y OT, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hablábamos de la parte de las redes? ¿Qué es importante? En la cuestión de las redes. Creo que cada una tenga su red, aunque al final ambas no. Debe haber una convergencia, sí va a haber una convergencia, pero deben ser redes independientes, ¿no? Ajá. ¿Qué es importante antes de comenzar a hacer la digitalización en las empresas? Conocer los procesos y qué más. ¿Hacer una simulación? ¿Podría ser? ¿Mande? Sí, generar una ruta, ¿no? Les comentaba, hay que generar una ruta. Yo estoy ahorita aquí y lo que quiero llegar es hasta acá, ¿sí? Y para poder llegar tengo que pasar por ciertas áreas. Es muy importante el conocimiento que tenga del proceso. Es muy importante que tenga conocimiento del proceso para que finalmente pueda llevar a cabo. Creo que ya estamos en tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora no sé si tengan ustedes alguna pregunta, porque no los dejé. Sin miedo. Sí. Va muy relacionado a la parte de educación. O sea, los ingenieros de ahorita, recién ingresados, tienen las capacidades y las habilidades para entrar a esto en la industria 4.0 o deben de pasar un proceso de capacitación antes de entrar de lleno a esto. Mira, es una excelente pregunta. Yo creo que yo he estado participando, de hecho Pedro está aquí, conozco a Pedro ya desde hace mucho tiempo. Nos hemos capacitado, bueno, yo estaba en el otro lado, pero me tocó estar mucho tiempo con ellos para tratar también. Esa brecha a veces es grande, cuando uno sale y llegas a la industria, pues empiezas a ver que no estás 100% preparado. Yo creo que nunca vamos a ir con la tecnología, es difícil, ¿no? Pero creo que las universidades sí se están preocupando por eso, ¿eh? Sí me consta que la gran mayoría de las universidades están preocupadas. Ha habido foros en donde participamos nosotros como las industrias para cambiar un poco la matrícula, no la matrícula, las materias o lo que necesitan empezar a tener. Más sin embargo, pienso que sí es importante que las empresas también te permitan empezar cuando tú ingreses a tener una capacitación ya más en detalle para el conocimiento pues, de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces,
hay que trabajar en los dos mundos. Por un lado, en la educación, sí es importante empezar a cambiar las materias o la ruta que tienes normalmente de tu currícula para empezar a adicionar estas tecnologías disruptivas. Y por otro lado, también las empresas tienen que empezar a hacer una labor con las universidades para llevar esas tecnologías a las universidades, como es este caso. La verdad es que es impresionante, pero tienen aquí a todos nuestros competidores. O sea, me encontré, creo que más gente de los otros lados que de otras empresas, ¿no? Entonces, realmente esto es impactante. Lo que tienen aquí, aprovechen al máximo, porque finalmente esto les puede dar un mayor crecimiento a ustedes como personas. Pero también las empresas nunca te van a dar todo. También depende de cada uno de ustedes. ¿Sí? Depende de lo que ustedes empiecen. Yo, por ejemplo, a lo mejor hace 2 años me hablabas de un switch industrial y yo decía, en la torre yo meterme un switch industrial, eso es de la gente de sistemas. ¿Yo qué voy a estar haciendo? Y me tocó ver cómo configurar una persona de Cisco un switch con línea de comandos, con un cablecito azul. Parecía que se embebía el switch, ¿no? Y yo decía, no puede ser, yo no tengo ni conocimiento de eso. Pero si uno no le pierde el miedo a esa tecnología, uno no se adentra en ello, uno no empieza a adquirir mayor conocimiento, hoy tenemos mucho conocimiento, pero necesitamos ir a buscar ese conocimiento y no todo ese conocimiento te lo va a dar la universidad. Te va a dar las bases, pero también es importante que cada uno de ustedes empiece a generar ese conocimiento. No se esperen mucho, adéntrense a todas estas tecnologías, métanse a internet, empiecen a buscar información, cómo se maneja, qué hace, dónde comienza, a dónde finaliza. Eso también es bien importante, ¿sí? Pero definitivamente tiene que haber ambas partes. Por un lado, cambiar las materias y por otro lado, las empresas retroalimentar a las universidades. Pero te lo puedo asegurar que sí lo están haciendo. Sí, sí. Sí. El rol de las pymes en la cuestión de industria 4.0, porque ahorita son los principales, ahora sí que competidores de las grandes empresas, pero ¿qué pasa aquí en México? Son muchas pymes, quizás haya pymes que si quieran entrar al sector, pero ¿cómo pueden competir o cómo pueden participar en ese sector? Es una pregunta interesante. Desafortunadamente a veces las pymes no tienen los recursos ni económicos ni las de personas, ¿no?, para poder implementar ese tipo de tecnologías. Yo lo que les diría es, he visto empresas muy pequeñas, pero que finalmente precisamente trazan una ruta, tienen bien definido a dónde quieren llegar. Y aunque sean una empresa pequeña, yo les puedo decir, por ejemplo, los sistemas RP. A lo mejor las pymes dices, yo meter un RP, un SAP, un Oracle, como que, ¿para qué, no? Si yo mi administración la llevo de la manera más perfecta. No, es necesario. Entonces, hay asociaciones, hay algunas entidades, no gubernamentales necesariamente, que buscan también ayudar o autofinanciar a estas pymes para poder... Yo les puedo platicar, hace 2 semanas estuve con una empresa que nunca había visto ese concepto, pero esta empresa ayuda a las empresas, vaya la redundancia, a hacer consultoría de energía. Pero muchas veces las empresas no tienen un presupuesto fijo para poder implementar la parte de ahorros de energía. Entonces esta empresa lo que hace es, dice, oye, ¿qué quieres meter? Ah, pues mira, voy a meter motores de alta eficiencia, variadores de velocidad, arrancadores, Y lo que va a hacer esta empresa es financiarles el proyecto, ellos meten esa tecnología y en la medida que empiecen a tener retornos de la inversión, le van pagando a esta empresa. Y esto, por ejemplo, lo hace el Banco Interamericano. Entonces, a veces no existe mucho la comunicación en el área de las pymes, pero sí es importante, sí existen empresas no gubernamentales que a veces se acercan a las pymes para darles autofinanciamiento o ayudarlos a tener. Ahora, hay tecnologías que no son tan costosas que puedes comenzar a meter, que te va a ayudar a reducir tus costos de operación también. Entonces, pero les vuelvo a repetir, tienes que definir qué quieres lograr, cuál es tu objetivo. O sea, no nomás decir, pues voy a meter un robot, ¿no? ¿Por qué vas a meter el robot? ¿Cuál es el fin de meter un robot? ¿Sí? ¿Qué quieres lograr? Nada más para que vean que tengo ya el robot y que tengo la más alta tecnología. No. También hay que pensar en que no todas las operaciones... Acabo de estar en una planta y de hecho metieron un robot y el robot ha sido menos eficiente que las personas por la complejidad que tienen en esa línea en específico. Entonces, pero pues a alguien se le ha de haber ocurrido decir, pues meto el robot. Bueno, a ver, estudiaron, vieron cuáles eran las repercusiones, la flexibilidad que necesitaba yo en la línea,
la variabilidad de los productos que tenía que hacer, lo que implementaba, pues resulta ser que las personas que están ahí son más eficientes que el robot, y el robot ya lo había ahí parado. Entonces, es bien importante generar una visión, una estrategia, aunque seas pyme, de a dónde quieres llegar, qué quieres lograr, cuál es tu meta y cuál es tu objetivo. Y dices, estoy aquí y cómo voy implementando esas tecnologías, ¿sí? Y hay muchas compañías que tienen, por ejemplo, licenciamiento trial, que te dan 30 días o 60 días para que empieces a probar esas tecnologías y puedas empezar a ver. Yo creo que mucho, el tema, por ejemplo, la red era un tema bien costoso antes, la fibra óptica, y hoy en día la fibra óptica ha bajado mucho, la parte de los switches, o sea, las tecnologías se van comercializando cada vez más. A ver, ahora calle. Como ingenieros en control de automatización, Ajá. estudiantes, ¿cuáles serían los recursos que tengamos nosotros que enfocarnos principalmente para insertarnos en la industria? Ya vimos las tecnologías disruptivas, pero son 10. Digamos, si quisiéramos elegir 3 tecnologías disruptivas que tuviéramos que enfocarnos como estudiantes para cuando salir podemos insertar en esta industria 4.0. Yo les diría primero las redes. O sea, necesitan conocer la parte de redes industriales o redes en general, porque finalmente todo, o sea, hablamos del internet de las cosas, ¿no? Todo se está conectando a una red. ¿Cómo se conecta? Pues ya con un puerto, ¿no? RC485, RJ485, o wireless. Oye, ¿qué es eso de una IP address? O sea, cosas tan básicas como eso, y cómo se hace la segmentación, y qué es una VLAN. Ajá. Entonces, porque en las plantas ya todos los dispositivos van a estar conectados a una red. Entonces, si manejas algo de redes, o si no, es importante que empiecen a meterse. Hay cursos que da Microsoft, que da Cisco, otras empresas, nosotros mismos también, donde finalmente vas comprendiendo el tema de redes, porque todo precisamente es el internet de las cosas. Todos los dispositivos se van a conectar a Ethernet. El segundo, que yo creo que es la parte de inteligencia artificial, que no creo que haya mucho todavía, pero está avanzando muy rápido, y yo pienso que es una de las tecnologías que va a venir a romper los paradigmas muy. Y la tercera, no sé, yo creo que la vería más a largo plazo, pero yo creo que la parte de blockchain por el tema de seguridad puede ser algo que va a venir a cambiar y revolucionar muy fuerte. Yo lo pondría en esas 3, pero por prioridad pondré la parte primero de redes, de conocimiento de redes. La segunda, el tema de la inteligencia artificial, y ya en un mediano o largo plazo la parte de blockchain. Esa sería mi sugerencia. A lo mejor me equivoco, ¿no? Tampoco, pero yo pienso que es lo que veo. Relacionado al impacto de las tecnologías de código abierto en eso de ¿qué tanto es su impacto? ¿Sigue siendo más cerrado a protocolos comunitarios? No, todas las industrias, y te voy a decir, aquí tienes a Schneider, Siemens, Emerson, ABB, Rockwell. Te voy a decir, por ejemplo, conozco Siemens. Siemens manejaba 3 redes de comunicación: Profibus PA, Profibus DP, y ahora es Profinet. Schneider, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, y ahora se fue a Ethernet IP. Rockwell manejaba RC485, Data Highway Plus, DeviceNet, ControlNet, Ethernet IP, es lo que maneja ahora. Emerson manejaba Foundation Feedbus en la instrumentación, y no me acuerdo de Emerson qué maneja en la parte de procesos, Pedro, Ethernet, Modbus o Profibus. Profibus. ABB también tenemos Profibus, DP y Profinet, y también manejamos ya Ethernet IP. Entonces, si ves la convergencia de todas las empresas de automatización, ¿hacia dónde va? Hacia Ethernet. ¿Sí? Puede ser que el Ethernet no sea tan abierto. Por ejemplo, Siemens sí tiene como un protocolo dentro de Ethernet, pero cerrado. Pero yo se los decía hace como 5 o 6 años. La tendencia es que la red tiene que ser abierta. El que se quiera seguir cerrando, pues se va a quedar solito. Entonces, hacia allá va. O sea, si vemos, la tendencia ha sido que todos empiezan a estandarizarse en Ethernet. La cantidad de nodos es impresionante cómo ha crecido en Ethernet. Entonces, las empresas también que manufacturamos producto, también nos estamos abriendo a esa cuestión de código abierto, ¿no? De poder comunicarse con cualquier dispositivo desde cualquier lugar. Porque es importante. ¿Preguntas?
¿Ya? Pues muchas gracias a todos por su tiempo.